Esta película fue dirigida por Steven Spielberg en el año de 1993, basada en la verdadera historia de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de miles de judíos durante el Holocausto. Llega a Polonia en 1939 con la intención de hacer fortuna aprovechando la guerra. Sin embargo, al presenciar la brutalidad y el sufrimiento de los judíos en los guetos, en los campos de concentración, Schindler comienza a cuestionar las creencias y decide ayudar a los judíos. Schindler utiliza su influencia y riqueza para salvar a más de 1000 judíos empleándolos en su fábrica de utensilios y convenciendo a los nazis que son esenciales para el esfuerzo. A medida de que avanza la guerra, Schindler se arriesga cada vez más para proteger a sus empleados judíos, incluso cuando los nazis intensifican la persecución. Decide emplear todo su dinero para básicamente comprar a todas las personas judías y llevarlas a un lugar seguro que era en su fábrica. Analizando un poco más la película, se menciona que en septiembre de 1939 las fuerzas alemanas derrotaron al ejército polaco en 2 semanas, que es cuando la guerra comenzó a ser más fuerte. Los territorios donde se llevó a cabo fue en Polonia, en Cracovia, el gueto de Cracovia, que este último es importante ya que por medio de un edicto número 44-91, estableció un distrito judío cerrado al sur del Vístula y que en fecha del 20 de marzo del 41 fue la fecha límite para entrar al gueto y para todos los judíos que se vieron obligados a abandonar sus hogares, a abandonar sus pertenencias para acudir a este lugar que era un circuito cerrado de 400 metros por 600 metros. Es importante mencionar que también en este año 1939 surgieron algunos tratados internacionales importantes a la par de esta guerra. Por ejemplo, fue el Tratado Ribbentrop-Molotov del mismo año, un acuerdo de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética. El Tratado de Neutralidad entre la Unión Soviética y Japón, esto en 1941, al igual que la Carta del Atlántico, que fue una declaración conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido, que establecían los objetivos aliados para el mundo después de la guerra, aunque para mí los tratados internacionales que se encuentran implícitos en la película al mostrar la brutalidad, el horror del Holocausto, la violación a los derechos humanos, la falta de protección para los civiles en la guerra, sería la Convención de Ginebra de 1929, que estableció normas para el trato de los prisioneros de la guerra y civiles. El Pacto de Briand-Kellogg de 1928, que prohíbe la guerra como instrumento de política nacional. Otra de las declaraciones que para mí son de las más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que aunque esta declaración fue posterior a todos estos eventos, es una de las más importantes porque sus principios de protección y dignidad humana y la prohibición de la discriminación son relevantes para la historia. Otra declaración fueron las leyes de Haya de 1899 y 1907, que establecen normas para la conducción de la guerra y la protección de los civiles. Todos estos tratados se rompieron y aunque aún no existía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que hubiera sido una de las más importantes porque habría generado un cambio, a pesar de que dentro de este territorio existía el decreto de la Gobernación General de 1939, que estableció la autoridad nazi en Polonia y las ordenanzas del Gobierno General de 1940, donde regulaban la vida en el gueto de Cracovia y otros territorios ocupados. Algunos organismos como la ONU pudieron haber intervenido para finalizar con esta guerra, ya que finalmente la ONU es un organismo que fomenta la paz mundial y la Cruz Roja también, por ejemplo, pudo haber proporcionado ayuda humanitaria, o los gobiernos aliados, en este caso Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, podrían haber presionado a Alemania para que detuviera todas estas atrocidades. En resumen, respetar la soberanía nacional y el derecho internacional es esencial para mantener un orden internacional justo, pacífico y próspero. Muchas gracias.